Un saludo para todos, mi nombre es Dora Catalina Suárez, yo seré la docente que estaré siguiendo con ustedes el curso llamado La integración de la reducción del riesgo de desastres y la zonificación municipal, el caso de Manizales, Colombia. Entonces, ¿este curso en qué consiste? Pues primero que todo tenemos que decir que los desastres se han convertido en un problema en aumento que preocupa a los gobiernos de todo el mundo y a las agencias internacionales. La reducción de su recurrencia, la severidad de impacto es uno de los principales retos del desarrollo en la actualidad. El concepto de planificación ha sido fundamental en el ámbito de la reducción del riesgo, incluso antes de las metas del diseño para la reducción del riesgo de desastres y el marco de la Conferencia Mundial de Yokohama en 1994. Después, en el marco de Hyogo, en el 2005, se especificó la importancia de la planificación del uso de la tierra con la necesidad de tener evaluaciones de riesgo de desastres en los planes de urbanismo, la gestión de asentamientos humanos en las zonas rurales y considerar los proyectos de infraestructura, así como establecer directrices e instrumentos de vigilancia y revisar los reglamentos y normas de construcción. Aunque estos propósitos han sido fundamentales para promover estas estrategias en los países, la revisión de las mismas para la definición de un nuevo marco en Sendai en el 2015 estableció que el mayor potencial de la exposición de desastres futuros se reducirá si se incorpora el enfoque de gestión del riesgo de los desastres en el uso del suelo, en la planificación espacial y urbana y en la planificación de la reconstrucción después de los desastres. No obstante, los últimos datos reflejan que tan solo el 15% de los países de bajos ingresos informan sobre éxitos en la planificación del uso del suelo y el desarrollo rural para reducir el riesgo. El análisis de procesos de planificación del uso del suelo a nivel local muestra que solo se emplea la información de riesgos y esa información no se emplea para las decisiones de inversión o planificación. Entonces, esta realidad refleja que hay un grado de dificultad particular en el proceso de generación de normas, evaluaciones de riesgo, la definición de planes de uso del suelo y la aplicación verdadera de restricciones que efectivamente estén reduciendo la exposición. Colombia, en particular, no ha sido ajena a esta situación. En 1989 ya había una ley, la Ley Novena, que señalaba la necesidad de reubicar asentamientos de zonas de alto riesgo con fines de prevención de desastres. Por parte de las autoridades municipales, y luego, en 1997, se expide la Ley 388 de Desarrollo Territorial que exige la incorporación de las amenazas naturales y riesgos en el ordenamiento territorial, con los planes de ordenamiento territorial, que también se les dice POTs, o los esquemas de ordenamiento territorial, que son los EOTs, y los planes básicos, PBOTs, que estos se llaman así de acuerdo al tamaño y número de habitantes de los municipios. Sin embargo, el análisis de la gestión del riesgo en Colombia, realizado en el año 2012 por el Banco Mundial, establecía que de 4 factores que marcaban la tendencia del crecimiento del riesgo en Colombia y el aumento de la responsabilidad fiscal del Estado, había uno relacionado con la acumulación permanente del riesgo en las ciudades y en las áreas rurales debido a la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de ordenamiento municipal, territorial y la insuficiencia en el manejo de las cuencas hidrográficas. Las reflexiones sobre esta temática en los últimos años en el país han generado nuevos instrumentos y políticas para poder avanzar en temas de reducción del riesgo. En el año 2013 se hizo la primera actualización de los planes de ordenamiento territorial después de 12 años, en parte por la necesidad de incluir las amenazas y riesgos en aquellos municipios donde no se había hecho anteriormente. Por otro lado, hay unos pocos casos en Colombia donde sí ha venido evolucionando la planificación del territorio. La incorporación de las amenazas y riesgos como determinantes de la planificación física se empezó a tratar desde los años 80, por ejemplo, en la ciudad de Manizales y en la región
alrededor de la ciudad con un plan de ordenamiento territorial para la Troncal de Occidente, donde se incluyeron amenazas como las zonas de inestabilidad activa y potencial y manchas de inundación y flujos de lodo por erupción volcánica. La experiencia en esta ciudad, específicamente de Manizales, en la evaluación del riesgo, la consideración dentro del plan de ordenamiento territorial y el ejercicio práctico son de un gran valor en el contexto de América Latina para impulsar mecanismos que permitan una reducción del riesgo más efectiva a partir de la planificación del territorio, así como la consideración del desarrollo normativo y la articulación con el sector ambiental que se viene generando para todo el país. Entonces, con esto en mente, la organización del curso trata todos estos aspectos que hemos mencionado. En la primera unidad se tratan las generalidades de la gestión del riesgo y su integración en el ordenamiento territorial, revisando un marco conceptual con aspectos básicos de la gestión del riesgo de desastres y del ordenamiento territorial. En la segunda unidad vamos a profundizar en el tema de conocimiento del riesgo para el ordenamiento territorial, con escenarios de riesgo, estudios de amenaza, métodos de análisis, valoración de elementos expuestos, vulnerabilidad y riesgo. En la unidad 3 vamos a hacer una descripción para el análisis del caso particular de Colombia, desde los instrumentos más recientes de integración del riesgo en el ordenamiento territorial, para tener una referencia concreta de actividades y acciones en los planes de ordenamiento territorial. También vamos a mencionar los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. En la unidad 4 se hace un acercamiento a la relación de los desastres en Colombia y el ordenamiento territorial, los que son actualmente instructivos para incorporar la reducción, la reconstrucción y el caso especial de la creación del Fondo de Adaptación de Colombia. Y en la unidad 5 vamos a hablar ya concretamente de la ciudad de Manizales, para ver cómo es la integración del riesgo de desastre en el ordenamiento territorial, pero también considerando el contexto histórico, físico de los desastres, de la gestión del riesgo, que le ha permitido evolucionar en estudios y programas en comparación del resto del país y de América Latina.